Imagínate ser sumergido en una oscuridad total, sintiendo cómo tu corazón retumba en tu pecho mientras el mundo a tu alrededor comienza a desvanecerse. Mi nombre es Rachel y soy madre soltera de 2 hijos, trabajando como enfermera en un hospital ajetreado. Al mirar atrás en ese día ordinario, puedo ver cómo todo lo que creía sobre la vida y la muerte estaba a punto de cambiar. Y si te dijera que lo que sucedió a continuación redefiniría todo lo que pensabas saber sobre a dónde vamos cuando exhalamos nuestro último aliento. Hasta ese momento, mi vida se sentía abrumadora pero familiar. Tenía 34 años, equilibrando las exigencias de mi trabajo y las constantes responsabilidades de criar a mis hijos. Las preocupaciones financieras pesaban sobre mí y cada mañana me despertaba preguntándome si estaba haciendo lo suficiente, si tenía la fuerza para seguir adelante. Pero seguía adelante como lo hace la mayoría de las personas pensando, esto es solo la vida, hay que aguantar. Intentaba mantener una rutina para tener orden, levantarme temprano, preparar el desayuno, preparar a los niños y conducir al trabajo, con la esperanza de que ninguno de nosotros llegara tarde. Se sentía como caminar por una cuerda floja, donde un solo paso en falso significaba que todo podría caer. El 15 de octubre de 2022 comenzó como cualquier otro día, ajetreado en la sala de urgencias. Recuerdo apurarme de la cama al café, del café al coche, y finalmente a los pasillos del hospital que siempre zumbaban con adrenalina. Marqué mi entrada, guardé mi bolso y sentí la habitual ola de ansiedad mientras anticipaba los casos que llegarían. La carga de trabajo era enorme ese día. Huesos rotos, fiebres severas, lesiones de accidentes automovilísticos. Parecía que cada vez que intentaba respirar, llegaba un nuevo paciente que necesitaba atención urgente. Generalmente, prosperaba en ese ambiente, pero algo se sentía mal. Una intensa y punzante opresión se apoderó de mi pecho a mitad de mi turno. Al principio lo ignoré, convencida de que solo era estrés, o tal vez un músculo tirado, pero mientras tomaba un expediente y trataba de concentrarme, mi visión se nubló. Los sonidos de los monitores y las voces de la gente se convirtieron en un murmullo. De repente, todo lo que podía escuchar era mi propio corazón latiendo en mis oídos. Fue entonces cuando colapsé en el suelo del hospital. En medio del frenético entorno, cayó un extraño silencio a mi alrededor. A pesar de que ocurrió tan rápido, mi mente parecía ralentizar todo. Recuerdo un dolor punzante que irradiaba desde mi pecho hasta mi brazo izquierdo, y desesperadamente intentaba respirar, pero no podía. Un pánico me invadió, un miedo agudo y asfixiante que hacía imposible concentrarme en cualquier otra cosa. Sin embargo, al mismo tiempo, una parte de mí se sentía distanciada, como si estuviera viendo la emergencia de otra persona desarrollarse. Todavía escucho las alarmas sonando y los pasos apresurados de mis colegas mientras corrían a ayudarme. Era surrealista, suspendida entre el pánico y una extraña sensación de aceptación. Pensamientos sobre mis hijos parpadeaban en mi mente. Recuerdo decirme, no puedo dejarlos, me necesitan. Luego, en el siguiente momento, me pregunté si esto era todo. Si estaba a punto de morir. Sentí una atracción desorientadora, como una fuerte corriente que me arrastraba hacia un lugar en el que nunca había estado. Mi corazón latía contra las probabilidades. Cada golpe era un signo de interrogación. ¿Se detendría por completo? La habitación giraba. Los colores se desvanecían. Y de repente, mi conciencia cambió. Hubo una sensación de hundirse en la oscuridad. Pero no era la oscuridad que se encuentra en una habitación cerrada por la noche. Se sentía más como estar suspendida en un vacío. Era tan silencioso. Mi miedo persistía, pero se sentía distante, como si ya no me perteneciera. La sensación de desconexión creció hasta que me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo, a mi propio cuerpo. Veía a los doctores y enfermeras reunidos a mi alrededor, realizando resucitación cardiopulmonar. Gritaban instrucciones, revisando si había pulso, y tratando desesperadamente de mantenerme con vida. Mi cabello, normalmente recogido en una coleta, se extendía sobre el suelo de linóleo. Mis compañeros presionaban mi pecho con un ritmo frenético. Era extraño. Reconocía la rutina, habiéndola hecho yo misma por otros pacientes, pero ahí estaba, la paciente en crisis, y lo estaba observando desde arriba.
Ese fue el momento en que un miedo aún más profundo me atrapó. Estaba convencida de que debía estar muriendo. Nada más podría explicar flotar fuera de mi cuerpo, observando la escena desde una perspectiva tan imposible. Pero entonces la oscuridad llegó de nuevo, más profunda esta vez, envolviéndose a mi alrededor como una pesada manta. Por un segundo, me pregunté si simplemente desaparecería. Justo cuando el miedo alcanzó su punto máximo, noté una rendija de luz. Al principio, pensé que podría ser alguien que estaba encendiendo una lámpara o un reflejo de las luces del techo, pero se hizo más intensa, irradiando un calor que se sentía extrañamente personal, como si estuviera destinada solo para mí. A pesar del caos que ocurría abajo, me sentí impulsada a acercarme a esa luz. Era como una gravedad que tiraba suavemente, invitándome a entrar. La sensación de miedo comenzó a levantarse, reemplazada por una curiosidad que crecía con cada momento que pasaba. Recuerdo pensar, esto no puede ser real, pero se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Había una sensación de profunda familiaridad, como si hubiera tropezado con algo que conocía una vez, pero había olvidado. Y aunque una parte de mí aún deseaba regresar a mi cuerpo, otra parte sentía la promesa de confort y seguridad. Lo que sucedió a continuación es la razón por la que estoy compartiendo mi historia. A medida que me acercaba a esa luz creciente, una calidez abrumadora me envolvió. Era como si cada célula de mi ser estuviera bañada en un sentido indescriptible de amor y aceptación. Esperaba sentirme aterrorizado ante lo desconocido, pero en su lugar, una sensación de alivio me inundó. Me sentí ingrávido, libre de todas las preocupaciones y cargas que habían definido mi vida. Cada tensión no resuelta parecía disolverse en esa calidez. No podía ver nada más, solo el resplandor que parecía venir de todas direcciones. Pero luego, en el corazón de esta radiación, vi una figura. Era Jesús, o al menos, esa fue mi inmediata impresión. Sé que hay muchas perspectivas sobre la fe y lo divino, pero para mí, indiscutiblemente era Él. Crecí en un hogar que ocasionalmente iba a la iglesia, aunque la fe siempre había quedado en segundo plano frente a preocupaciones prácticas. Sin embargo, aquí, cara a cara, cualquier rastro de ambigüedad religiosa simplemente desapareció. No había duda en mi mente. Su presencia era más poderosa de lo que jamás podría haber imaginado. En esa esfera no se sentía teológico ni complicado. Simplemente se sentía como volver a casa. Crucé miradas con esta presencia luminosa. Y en ese momento, cada duda, cada miedo, cada preocupación que había llevado se desvaneció. Me sentí conocido, visto por quien realmente era. Era un abrazo sin contacto físico, como si el amor que emanaba de él fuera suficiente para acogerme por completo. La intensidad de ese amor me abrumó y me confortó a la vez. Quería hablar, hacer mil preguntas, pero las palabras parecían innecesarias. De alguna manera, él comprendía cada pensamiento no expresado, cada anhelo oculto y cada arrepentimiento. El tiempo parecía irrelevante allí. No podría haber dicho si estuve en ese espacio durante segundos u horas. Lo único que comprendí era que estaba a salvo. Y entonces él habló. No lo hizo con una voz audible, al menos no como escuchamos las palabras aquí en la tierra. Era más como una corriente suave que fluía directamente a mi conciencia, eludiendo por completo mis oídos. Sus palabras fueron claras. Eres amado más allá de toda medida. Hay más que ver, más que aprender, pero debes recordar lo que descubras aquí. Era como si me estuviera revelando una invitación, instándome a recoger la verdad de ese reino y llevarla de vuelta conmigo. Temblé, no de miedo, sino asombrado por la magnitud de lo que estaba experimentando. Mi corazón se hinchó, y por primera vez en mi vida, comprendí lo que la gente quería decir cuando hablaba de amor incondicional. Era un amor no contaminado por el juicio, un amor que me veía en mi totalidad, mis defectos, mis fortalezas, mis esperanzas, y abrazaba todo eso. Luego vino un sutil cambio, como si un velo se levantara. Sentí una nueva conciencia abrirse dentro de mí, y con ella percibí la presencia de algo más, una especie de oscuridad acechante. No estaba en ese espacio sagrado con él, pero existía en algún lugar en la periferia, un recordatorio de que nuestro mundo está lleno de batallas y desafíos invisibles, que a menudo ignoramos o desestimamos. Jesús,
si puedo llamarlo así, de una manera que transmita el peso de quién fue. Volvió a cruzar miradas conmigo. Sentí que se formaban palabras en mi mente. Los demonios son reales, no solo las caricaturas que lees, sino fuerzas reales que se alimentan del miedo y la desesperación. Prosperan donde la fe está ausente. Esa realización me hizo estremecer. Nunca había pensado mucho en los demonios o en la guerra espiritual, considerando esas ideas supersticiones, pero en ese momento comprendí que estas cosas existían como parte de una realidad espiritual mayor, una que se entrelaza con nuestro mundo físico, de maneras que la mayoría de nosotros no puede comprender. Quería desviar la mirada, evitar la verdad de lo que podría ver en la oscuridad, pero su mirada inquebrantable me mantenía firme. En ese contacto, no me sentía impotente, me sentía informado, como si me estuvieran preparando. La siguiente impresión que recibí fue sobre la oración. Me transmitió que la oración era mucho más que implorar o esperar. Era, en sus palabras, una especie de alineación, un medio para estar en la intención y el amor divinos. Cuando oramos con fe genuina, accedemos a un poder que interrumpe la influencia de fuerzas malévolas. Ese era el sorprendente secreto. La oración no era un ritual pasivo, era un arma de luz, una fuerza capaz de dispersar sombras. Imágenes fluyeron a través de mi conciencia. Vi vislumbres de personas arrodilladas, con lágrimas en los ojos, orando por fortaleza o alivio. Pero tras de ellas, noté la sutil presencia de formas que parecían fluctuar entre figuras, como siluetas vivas, listas para explotar cualquier grieta en la fe de una persona. Cada vez que una oración sincera fluía del corazón, esas formas retrocedían, como si fueran quemadas por algo que no podían tolerar. La visión fue deslumbrante. Me mostró que las batallas que a menudo interpretamos como puramente emocionales o psicológicas podrían tener también una dimensión espiritual. Y aún más importante, no éramos impotentes en estas batallas. Recuerdo sentir un urgente deseo de aferrarme a esta verdad. Parecía tan clara e inmediata en ese espacio con él, pero una parte de mí se preocupaba. ¿Qué pasará cuando regrese? ¿Se desvanecerá esta claridad? Me ahogaré de nuevo en el estrés y la autocrítica, convencido de que la oración es solo un deseo ilusorio. Sin embargo, la presencia ante mí emanaba tranquilidad. Se sentía como una promesa, un conocimiento silencioso de que si recordaba quién era y me mantenía anclado en el amor, este poder seguiría siendo accesible incluso en los días más ocupados y difíciles de la vida. La atmósfera a nuestro alrededor cambió. La cálida luminosidad comenzó a retroceder y sentí un suave empujón, como si me estuvieran guiando lejos. Esa sensación de hogar y seguridad parecía desvanecerse, y nuevamente tomé conciencia de la oscuridad, pero ahora era diferente, no tan densa o amenazadora. En su lugar, estaba la realización de que aún tenía una vida que debía vivir. Los rostros de mis hijos aparecieron en mi mente. Recordé mis responsabilidades, mis pasiones, incluso mis miedos. Todo volvió a mí de golpe y me encontré aferrándome a la calidez que quedaba, sin querer perderla. En el siguiente momento, sentí una sacudida, como electricidad corriendo por mis venas. Volví a ser consciente de la escena frenética en el hospital, excepto que ya no era la espectadora mirando desde arriba. Fui abruptamente de vuelta a mi cuerpo. El dolor explotó en mi pecho y tosí desesperadamente, tratando de recuperar el aliento. El aroma estéril de desinfectante y la cacofonía de voces reemplazaron el tranquilo susurro de aquel lugar. Mis colegas estaban llamando mi nombre, revisando mis signos vitales, iluminando mis ojos con luces. Pude oír a alguien decir: «La hemos recuperado. Está respirando». El alivio y la confusión giraban a mi alrededor. Quería contarles todo lo que acababa de presenciar, pero las palabras se me escapaban. Mi garganta se sentía irritada y mi mente estaba abrumada. En los días que siguieron, me sometí a innumerables pruebas, electrocardiogramas, análisis de sangre, escaneos de todo tipo. Los médicos querían entender por qué una mujer razonablemente sana en sus 30 colapsaría por un ataque al corazón. Mientras buscaban explicaciones médicas, yo cargaba con otro conjunto de preguntas en mi interior. ¿Cómo integro lo que viví? ¿Cómo puedo darle sentido a estar tan segura de que encontré a Jesús? ¿Y cómo lidio con la realidad de los demonios y las fuerzas oscuras, no como metáforas,
sino como entidades genuinas que se alimentan de nuestros miedos. A lo largo de mi recuperación, el recuerdo de aquella luz y de aquella presencia se mantuvo conmigo. Siempre que cerraba los ojos, podía rememorar el suave poder de aquella mirada. Me sentía diferente, más consciente, más viva. Mi perspectiva sobre la vida diaria se transformó. Ya no veía la oración como un llamado desesperado o una rápida rutina a tachar. Se convirtió en un ancla. En esas primeras semanas después del ataque al corazón, me despertaba temprano cada mañana, no solo para preparar el desayuno o correr al hospital, sino para dedicar tiempo a una reflexión tranquila. Cerraba los ojos, me enfocaba en ese calor y dejaba que mi corazón se extendiera en oración. La diferencia era palpable. Antes, la oración había sido dispersa, efímera. Ahora, era intencionada, basada en la comprensión de que me estaba alineando con algo vasto y amoroso. Una presencia que literalmente me había devuelto del precipicio. Empecé a notar pequeños cambios en mi vida cotidiana. Mis pacientes parecían más tranquilos cuando oraba en silencio por ellos. En medio de su dolor, mis hijos también percibieron un cambio. Me dijeron que parecía más paciente, menos desbordada. Capté destellos de mis viejas ansiedades tratando de infiltrarse. Cuentas, plazos, las luchas de la maternidad soltera. Pero ahora había un amortiguador. Un sentido de que no estaba sola al enfrentarlas. Sí, estos eran problemas del mundo real, y no esperaba que desaparecieran de la noche a la mañana, pero tenía una nueva perspectiva. Ya no eran obstáculos insuperables. Eran momentos para recordar que la ayuda espiritual estaba a solo una oración sincera de distancia. A medida que pasaban las semanas, no podía sacudirme la memoria de la oscuridad que acechaba en los bordes de aquella luz celestial. La idea de los demonios solía parecerme algo sacado de un cuento de advertencia o una película de terror, pero había sentido su presencia. No era cuestión de ver figuras grotescas con cuernos, era algo más sutil, una sensación de opresión, miedo o desesperación que esperaba un momento de debilidad. Saber esto me dejaba intranquilo, pero también me proporcionaba claridad. La oración no era solo un medio de consuelo, era una herramienta defensiva y ofensiva. Era como iluminar una habitación oscura con una lámpara brillante. No importaba cuán aterradores pudieran parecer las sombras, se dispersan cuando se enfrentan a la luz. Cuanto más lo reflexionaba, más clara se volvía la mensaje. No estás indefenso. La oración no es impotente. Es una línea directa hacia una fuente de amor y protección infinitos. Esa realización me dio valor. Cuando las pesadillas o preocupaciones intrusivas intentaban hacerse un espacio, me encontraba invocando ese recuerdo, esa cálida presencia que había comunicado tan claramente. Eres amado sin medida. Y con cada oración sentía como la oscuridad retrocedía, como si no tuviera más opción que encogerse. Recuerdo una noche específica, alrededor de un mes después de que comenzara mi recuperación. Regresé a casa tarde, después de un turno doble. Los niños estaban dormidos. La casa estaba en silencio, y sentí una oleada de agotamiento que me abrumaba, acompañada de un temor familiar por las facturas acumulándose en la mesa de la cocina. Normalmente, habría caído en la ansiedad, desvelándome la mitad de la noche preocupándome, pero me encontré arrodillado junto a mi cama, dejando escapar un suspiro profundo. En el silencio, recé. Realmente recé. Pedí claridad y calma, que mi corazón permaneciera abierto a soluciones que tal vez no pudiera ver. En el pasado, podría haber medio esperado un estallido de relámpagos o una gran revelación. En cambio, sentí una paz suave, una reassuranza de que no estaba solo. Esa sensación se instaló en mi pecho, y dormí mejor que lo había hecho en años. Con el tiempo, comencé a entender lo que significaba llevar esa sensación de comunión a todo lo que hacía. No necesitaba un lugar especial o un momento perfecto. La oración podía suceder mientras lavaba los platos o caminaba por los pasillos del hospital. Se trataba menos de las palabras y más de la intención. Alinearme con ese amor que había encontrado y confiar en que estaba ahí para guiarme y protegerme. Mi enfoque hacia la vida cambió de manera sutil. Noté que el miedo perdía mucho de su agarre. Los desafíos seguían ahí, pero ya no sentía que pudieran tragarme por completo. Otra revelación tomó forma en esos momentos de tranquilidad. La oración no está destinada a ser una fuga de la realidad,
sino una forma intensificada de interactuar con él. Si enfrentaba un conflicto en el trabajo, podía abordarlo con una compasión renovada. Si mis hijos peleaban por un asunto menor, podía detenerme, respirar y recordar que esas frustraciones eran pasajeras, opacadas por un amor mucho más grande que cualquier discusión trivial. Poco a poco, la oración se fue entrelazando en el tejido de mis días. No era un pensamiento secundario o un último recurso. También me di cuenta de lo poderoso que era extender esta práctica a los demás, incluso en silencio. Había momentos en la sala de urgencias en los que asistía a un médico con un paciente en estado crítico, y mientras el médico se concentraba en la intervención médica, yo me enfocaba en una oración silenciosa. El resultado era algo intangible pero significativo. Veía a los pacientes calmarse más rápidamente, o al menos encontrar un momento de paz en su angustia. Puede parecer algo pequeño, pero en una crisis, esos momentos de paz significan todo. A medida que mi fuerza física regresaba, sentí la responsabilidad de compartir lo que había sucedido. Al principio, solo confié en amigos cercanos, temiendo que la gente pensara que simplemente había alucinado bajo un estrés extremo. Pero cada vez que me abría, descubría que muchos tenían hambre de este tipo de historia. Algunos creían en un poder superior, otros eran escépticos, pero casi todos se sentían inspirados por la idea de que podría haber más en la vida que la rutina diaria. También encontré que hablar sobre la experiencia cercana a la muerte me ayudaba a solidificar sus lecciones en mi propio corazón. No solo estaba contando una historia loca, estaba reafirmando lo que había aprendido sobre el amor, la luz y las fuerzas invisibles que moldean nuestra realidad. Aprendí a enfatizar la naturaleza subjetiva de mi encuentro. Decía: no estoy aquí para decirte exactamente cómo funciona el más allá para todos. Solo puedo compartir mi experiencia personal. Se sintió real y me cambió. Eso me parecía importante, porque no quería dar la impresión de que estaba predicando o insistiendo en que poseía una verdad universal. Sin embargo, no podía negar que me había dado una comprensión transformadora, especialmente la idea de que la oración es un verdadero escudo contra la oscuridad. Lo veía como un privilegio y una responsabilidad, llevar ese conocimiento adelante, de una manera que elevara en lugar de condenar. Mirando hacia atrás, es sorprendente darse cuenta de cuán cerca estuve de perderlo todo. En un abrir y cerrar de ojos, un día típico se convirtió en una lucha por mi vida, y en ese momento más oscuro, descubrí una verdad que continúa guiándome. Hay un poder en la oración que muchos de nosotros pasamos por alto. No es solo un ritual o una despedida en tiempos de desesperación. Es una conexión vital, con una fuerza tan profunda que puede disipar los mayores miedos y las sombras más sigilosas. Nunca imaginé que estaría hablando de demonios o de la guerra espiritual. Era una enfermera con los pies en la tierra, una madre soltera que necesitaba mantener la cabeza sobre los hombros. Pero la experiencia derribó mis suposiciones. Me mostró que el mundo es mucho más complejo de lo que normalmente reconocemos. Hay fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad, y las navegamos todos los días, a menudo sin darnos cuenta. La oración, como ahora la entiendo, no se trata de recitar una fórmula o cumplir con un deber religioso. Es sobre entrar en una comunión que trasciende las palabras. En esa comunión hay poder, hay amor, y hay la inquebrantable seguridad de que no estamos solos. La gente me pregunta: ¿cómo empiezo? Y aunque soy cauta al dar instrucciones, comparto lo que funcionó para mí. Cada mañana, antes de dejarme llevar por la prisa, tomo unos momentos de tranquilidad. Expreso gratitud por despertarme, por tener un día más con mis hijos, por la oportunidad de servir a los demás en el trabajo. Luego, digo unas pocas palabras simples: guíame, protégeme, manténme alineada con tu amor. No es nada elaborado. A veces ni siquiera hablo en voz alta. Es más una intención que resuena en mi corazón. Sin embargo, esa pequeña práctica se ha convertido en un escudo, una manera de enmarcar el día para que lo enfrente con un sentido de conexión en lugar de aislamiento. También descubrí que me ayuda a orar antes de dormir. No importa cuán cansada o estresada esté, hago una pausa para liberar las preocupaciones del día. Puedo imaginar cada inquietud en mi mente: el estrés financiero, problemas familiares, desafíos profesionales, y luego
Se los entrego a esa presencia que sentí al otro lado. Pido sabiduría para manejarlas mejor mañana. Más a menudo de lo que creo. Me duermo con una sensación de paz en lugar de la ansiedad agitada que solía mantenerme despierta. En momentos de quietud, reflexiono sobre cómo la oración se convirtió, en un sentido muy real, en mi salvavidas. Sin ella, el recuerdo de ese encuentro divino podría haberse desvanecido en un recuerdo distante, eclipsado por las demandas de la vida cotidiana. La oración mantiene ese recuerdo vivo, no solo en mi mente, sino en mi corazón, alimentando una convicción que ha cambiado cómo veo el mundo. Esta convicción no se trata de perfección o de nunca volver a dudar. Todavía tengo momentos de miedo y frustración. Sigo preocupándome por el dinero o si estoy haciendo lo suficiente por mis hijos. Pero esos momentos ya no me definen. Pasan más rápido ahora porque sé a dónde volver cuando surgen. Otro elemento de este viaje es descubrir cómo la comunidad amplifica el poder de la oración. Compartir mi experiencia con un círculo cercano de amigos e incluso con algunos pacientes que estaban abiertos a ello, me enseñó que podemos apoyarnos mutuamente de maneras que nunca imaginamos. A veces, solo necesitamos admitir que no podemos cargar con todo por nuestra cuenta. Cuando alguien ora por ti o junto a ti, es como agregar otra corriente de luz a la tuya. Hay una sensación de fuerza colectiva, una posición compartida contra la oscuridad que intenta aislarnos. Me di cuenta de que mi experiencia cercana a la muerte, aunque profundamente personal, era también un puente que me conectaba con otros que habían pasado por eventos similares. Algunos contaron sus propios encuentros con la mortalidad y describieron una presencia similar de amor. Otros resonaron más con la idea de enfrentarse a sus demonios internos, sentimientos de desesperación, soledad o culpa. En cada historia podía rastrear ecos de la misma verdad subyacente. Todos anhelamos esperanza, consuelo y el conocimiento de que somos más que la suma de nuestros defectos y miedos. No puedo afirmar que tenga todas las respuestas, pero lo que tengo es un testimonio vivo de que el poder de la oración es real, al menos en mi vida. Tiene un efecto en cómo enfrento el estrés, en cómo trato a los demás y en cómo veo mi propio propósito. Ya sea que creas en ángeles, demonios o simplemente en las fuerzas del bien y del mal que se manifiestan en nuestros corazones, la capacidad de conectarnos con una fuente de amor infinito sigue siendo un regalo universal. Lo presencié en la forma de Jesús, y la memoria de su mirada aún me brinda consuelo en los días más difíciles. Y así comparto mi historia, con la esperanza de que alguien que la escuche pueda sentir una chispa de curiosidad o consuelo. Tal vez hayas luchado con el concepto de la oración, o sientas que era un ritual vacío que hacías por costumbre, o tal vez creíste en algo más grande cuando eras niño, pero las dificultades de la vida erosionaron esa fe. No puedo prometerte un rayo de claridad o una visión tan vívida como la mía, pero puedo sugerirte una cosa. En momentos de desesperación o incluso en momentos de satisfacción, abre tu corazón a la posibilidad de que no estás solo. Ofrece una oración, honesta, humilde y desde lo más profundo de quien eres. Podrías descubrir que las respuestas llegan en sutiles cambios en lugar de señales dramáticas, pero vendrán, de maneras que a menudo solo tienen sentido en retrospectiva. Incluso ahora, reflexiono sobre aquel día en la sala de emergencias. Mi infarto me obligó a enfrentar mi propia mortalidad. Fue aterrador, pero también desnudó las capas de lo que siempre había asumido como realidad, mostrándome un ámbito de calidez y aceptación indescriptibles. Me presentó un amor tan puro que se sentía como el lugar más seguro de la existencia, y me mostró que todos tenemos un papel que desempeñar en las batallas espirituales que se desarrollan en el trasfondo de nuestras vidas diarias. Podemos elegir el miedo o podemos elegir el amor. Podemos optar por el aislamiento o podemos escoger la conexión en oración. Aún camino por los pasillos de ese hospital, ahora con un sutil sentido de asombro junto a mis responsabilidades profesionales. Miro en los ojos de los pacientes de manera diferente, reconociendo que cada ser humano lleva luchas invisibles, cicatrices y esperanzas. Ofrezco una oración silenciosa, no porque tenga todas las soluciones a sus problemas, sino porque confío en un poder superior a nuestros miedos colectivos. A veces tomo la mano de un paciente, si están abiertos a ello,
y menciono suavemente que está bien sentirse asustado y está bien buscar ayuda que va más allá de lo que la medicina sola puede proporcionar. Incluso después de todo lo que he pasado, no tengo la ilusión de que la vida sea de repente fácil. La hipoteca sigue acechando, el trabajo sigue siendo intenso y la maternidad soltera sigue siendo un acto de malabares. La diferencia es que ya no enfrento estos desafíos con la misma sensación de aislamiento. He vislumbrado algo eterno y supremamente amoroso. Ese destello se ha convertido en mi base y creo sinceramente que ese mismo amor y protección están disponibles para cualquiera que los busque, aunque el camino de cada persona para encontrarlos puede ser único. Si hay algo que quiero que quienes escuchan lleven consigo, es esto. Tus luchas no definen tu potencial para la paz o la esperanza. Puede que sientas que te ahogas en el estrés, el dolor o el miedo, pero la oración puede ser una soga de salvación que te levanta para volver a respirar. No necesariamente arregla cada situación externa de la noche a la mañana, pero cambia el paisaje interno, te reorienta hacia la luz y la posibilidad, recordándote que la oscuridad no tiene la última palabra. Al compartir estas reflexiones, simplemente estoy contando la verdad tal como la he vivido. Tal vez resuene contigo, tal vez despierte algo en tu corazón que habías olvidado hace tiempo. Si es así, te animo a explorar cómo podría ser una oración genuina en tu vida. No necesitas una catedral ni un guión memorizado. Solo necesitas sinceridad y la disposición para abrirte. Hay un poder en ese humilde acto, un poder que puede disipar sombras que ni siquiera sabías que estaban ahí. Cada día ahora es un viaje en desarrollo de mantener la mente despierta, de mantener vivo ese canal de oración. A veces lo logro sin problemas, otras veces me pierdo en el caos de los recados y los correos electrónicos, pero siempre que me detengo y recuerdo, siento ese suave zumbido de tranquilidad que dice: estoy aquí, eres amado. Y en esa tranquilidad, los demonios no tienen espacio para respirar. Las ansiedades pierden su aguijón y los desafíos de la vida parecen menos amenazas y más llamados a crecer y confiar. Nunca olvidaré lo cerca que estuve del borde de la vida en aquel día de octubre. Tampoco olvidaré la compasión sin límites en esos ojos, ni la calidez en esa luz. Se ha convertido en la brújula para cada decisión que tomo, cada conversación que tengo. Esto es lo que me mantiene en marcha. El conocimiento de que somos participantes en una historia mucho más grande de lo que podemos ver. No estamos a merced del destino aleatorio ni de terrores invisibles. Somos hijos del amor, armados con el poder de la oración, capaces de ahuyentar sombras con una simple y sincera súplica. Todavía soy yo, una madre, una enfermera, una mujer con preocupaciones cotidianas, pero guardo un secreto dentro de mí, uno que es a la vez humilde y empoderador. Hay un núcleo espiritual en la vida que opera a base de amor. Cuando accedemos a ese amor a través de la oración, encontramos una fuerza inimaginable cuando intentamos confiar únicamente en nosotros mismos. Si mi experiencia muestra algo, es que, sin importar cuán graves sean las circunstancias, siempre hay más por descubrir bajo la superficie. Y dentro de ese descubrimiento, encontrarás una gracia que está lista para guiarte, protegerte y, sobre todo, recordarte quién eres realmente. Comparto esto con la esperanza de que alguien que lo escuche sienta una conexión hacia esa misma fuente de luz, ya sea que lo llames Dios, Jesús o simplemente la fuerza del amor. Ahí está, paciente, presente y esperando ser invitada. Incluso si te sientes incierto o escéptico, recuerda que la verdadera oración no necesita una fe perfecta para comenzar. Solo requiere un momento honesto, un corazón vulnerable y el más pequeño susurro de ayuda o muéstrame. Ese susurro puede abrir las cortinas del miedo, dejando entrar un suave rayo de esperanza que se expande con cada paso que das. Y así, sigo adelante, agradecida por esta segunda oportunidad en la vida. Hago todo lo posible por usarla sabiamente, por mostrar amabilidad donde antes pudo haber mostrado impaciencia, por fomentar la oración donde antes solo ofrecía una simpatía vacía. Todavía estoy sanando, en todos los sentidos de la palabra, y sospecho que la sanación es un proceso de toda la vida, pero atravieso cada día con un renovado sentido de propósito.
convencida de que la oscuridad que tememos no es rival para el amor radiante que encontré cuando estuve a punto de perder mi vida. Si mi historia toca siquiera un corazón, animando a alguien a mirar dentro de sí mismo y decir una oración en silencio, entonces, tal vez esa sea parte de la razón por la que me enviaron de vuelta. Espero, de alguna manera, que encuentres fuerza al escuchar esto. Cada uno de nosotros tiene batallas que pelear, ya sean visibles u ocultas en lo profundo. Pero la próxima vez que te sientas acorralado por la vida, recuerda que hay un poder dentro de ti, esperando ser despertado por una oración. Deja que ese poder ilumine el camino por delante y sabe que no estás solo. En el camino de la fe, en los espacios tranquilos entre cada respiración, siempre hay una luz lista para guiarte a casa.